tan delicada para la sociedad. 4 meses después, el 11 de febrero del año 2016, se cerró el capítulo de las autodefensas en Michoacán. Muchos de ellos, mujeres y hombres valientes, quienes rehenes del crimen organizado y ante el abandono de las instituciones, se vieron obligados a empuñar las armas para proteger a sus familias y su patrimonio. Esta historia se acabó, es una historia que quedó atrás. El Estado retomó su responsabilidad de brindar la paz y la seguridad a las y los ciudadanos. En ese mismo momento se oficializó la conformación de un solo cuerpo de policía, la Policía Michoacana, integrada por 7,000 elementos que deben cumplir procesos de acreditación y evaluación constante. El 27 de abril del año 2016 también emití el decreto por el cual se extinguió la unidad de fuerza rural. El 16 de agosto de este año se graduaron del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial 400 nuevos cadetes, la primera generación de mujeres y hombres preparados, certificados y confiables para integrarse a la Policía Michoacana. Esto es 10 veces más elementos que en las generaciones anteriores. Nuestra policía no solo debe estar capacitada, sino también equipada a la altura de los retos que enfrentamos. Anteriormente teníamos equipamiento obsoleto, por eso nos dotamos de 900 vehículos de primera generación, de última generación, 5 helicópteros y un avión sigiloso, además de mejorar el equipo táctico operativo. Para blindar el Estado, elevar la capacidad de reacción y la precisión de quienes nos protegen, se inició ya la construcción del C5 en la capital del Estado, el centro con la tecnología de punta de avanzada para poder cumplir cabalmente con esta misión. Asimismo, se habrán de construir 9 más en cada una de las distintas regiones del Estado. Contarán con tecnología de punta que incluye un sistema de vigilancia a través de fibra óptica para atender cualquier emergencia. Además, instalamos ya 4,800 cámaras de videovigilancia, de un total de 10,000 que habremos de instalar en las próximas semanas y meses, así como la colocación de arcos de vigilancia carretera, y comenzamos ya la entrega de más de 25,000 botones de emergencia en las zonas de mayor incidencia de delitos. Todo esto permitirá hacer más efectiva y eficaz la función policial. Así, en materia de seguridad, estamos acabando con dispersiones y desencuentros. Ahora, la estrategia es una sola y la trabajamos codo a codo con el Gobierno de la República a través del Grupo de Coordinación para la Seguridad de Michoacán, mecanismo interinstitucional dedicado a la seguridad de la población, con el que hemos desarrollado más de 56 sesiones de trabajo en la capital del Estado y en los distintos municipios, todas ellas encabezadas por un servidor. Reconocemos que nuestras Fuerzas Armadas han sido pilar de esta estrategia, trabajando en unidad para restablecer el orden, la estabilidad y salvaguardar la vida de todos los michoacanos. Sin duda, nuestras Fuerzas Armadas son las instituciones más admiradas, loables y reconocidas de la nación. Muchas gracias, mi general, muchas gracias, almirante, y gracias, señor, reconocimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Agradezco el respaldo y solidaridad de las mujeres y hombres, quienes con su labor diaria coadyuvan a la recuperación del tejido social y a mantener la soberanía y el régimen de libertades de nuestra patria. Me refiero a nuestros soldados y marinos. Mi reconocimiento al señor general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, de quien desde el primer día de esta administración hemos recibido invaluable respaldo mediante acciones concretas. Nuestro agradecimiento por los 1,000 policías militares que fueron asignados a Michoacán, quienes se adicionaron a la fuerza ya existente en todo el territorio estatal. Nuevamente, muchas gracias, mi general Gurrola, y por su conducto al señor general Cienfuegos. Destaco también el Acuerdo General de Coordinación con la Sedena, que incluye la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de las instalaciones militares, así como la retribución
a familiares de los elementos caídos en cumplimiento de su deber. En este mismo sentido, a fin de fortalecer la presencia de la Marina en nuestra entidad, firmamos un convenio de coordinación para construir 3